Willow Creek era una de esas ciudades donde el tiempo parecía avanzar despacio. Las mañanas comenzaban con el sonido distante de las campanas de la iglesia, el olor a pan fresco proveniente de la panadería de la esquina y los vecinos saludándose unos a otros con una sonrisa contenida. Pero en aquel sofocante lunes de julio, nadie imaginaba que algo diferente estaba a punto de suceder. Un hombre común, vestido con una sudadera gris y zapatos deportivos simples, caminaba por la acera principal de la ciudad. La capucha cubría parte de su rostro, y la barba por hacer le daba un aire de cansancio. Nadie lo reconoció, y eso era exactamente lo que él quería. La verdad es que Darian Cole estaba en casa, pero nadie allí sabía que aquel hombre sencillo era el fundador y CEO de Coltech International, un gigante tecnológico valorado en miles de millones. Darian había crecido allí, en las calles empedradas de Willow Creek, hijo de una profesora y un mecánico. Se marchó a los 17 con una beca de estudios y solo regresaba en visitas rápidas, siempre discretas. No le gustaban los focos de atención. Prefería observar de lejos, ver cómo el tiempo había tratado a su tierra natal, y aquel día necesitaba un corte de pelo. No porque tuviera una reunión o una entrevista, sino porque sentía que algo dentro de él pedía una transformación, una renovación silenciosa. Al pasar por una cafetería local, compró un café negro y cruzó la calle en dirección al Hart's Studio, un salón pequeño, pero muy bien cuidado, con un escaparate repleto de flores artificiales y frases inspiradoras escritas con rotulador. En el interior del salón, Lena Hart, de 28 años, barría el suelo con movimientos rápidos y rítmicos. Ella era el corazón de aquel lugar. Sola, mantenía las puertas abiertas con esfuerzo y fe. A pesar del nombre en la fachada, el salón no era suyo. Era de Monica Pritchard, una empresaria fría y exigente que raramente aparecía, pero siempre imponía metas inalcanzables. Lena había aprendido a sobrevivir allí, equilibrando talento con paciencia. Cuando Darian entró, ella levantó los ojos y sonrió, sin dudar. No preguntó si tenía dinero, ni cuestionó su apariencia. Simplemente ofreció un asiento, como hacía con cualquiera que necesitara cuidado. En aquella ciudad, pocos ofrecían algo sin juzgar primero. «Puede sentarse, señor. Voy a cuidar de usted como si fuera de mi familia». La frase salió natural, con la suavidad de quien trataba a todos con humanidad. Darian asintió con una leve sonrisa, se quitó la sudadera y se sentó. Lena colocó la capa, ajustó la silla y comenzó el corte con destreza. El sonido de la tijera llenaba el ambiente mientras ambos intercambiaban algunas palabras. Él preguntó su nombre. Ella respondió con una sonrisa. Dijo que el salón se llamaba Hart's Studio, pero que el Hart no era suyo. Todavía. Un día lo sería. Darian escuchaba en silencio, intrigado por la ligereza de aquella mujer que, claramente, cargaba mucho más de lo que mostraba. Lena no sabía quién era él, y Darian no lo contó. Quería ver cómo sería tratado sin el peso de su nombre, sin la corbata, sin los guardaespaldas. A veces hacía eso. Visitaba ciudades y se mezclaba con la rutina de la gente común. Era la manera que había encontrado de mantener los pies en la tierra. Mientras ella cortaba, él observaba los detalles del salón, los cuadros torcidos, los vidrios limpios, los elogios garabateados en pequeños papeles pegados al espejo. Había amor allí, incluso con la escasez. Darian sintió algo familiar en aquel espacio. Tal vez fuera el recuerdo de la barbería de su padre, donde ayudaba los fines de semana para ganar algo de dinero. Todo iba bien hasta que la puerta se abrió con fuerza y un tacón fino resonó por el suelo de madera. Era Monica Pritchard, usando un vestido de lino beige y gafas oscuras. Se detuvo en la entrada, miró a Lena y después a Darian. Sus ojos se estrecharon como si analizaran un problema. «¿Quién es este hombre?», preguntó con frialdad. «Un cliente», respondió Lena, manteniendo la calma. «¿Pagó por adelantado?» «Aún no. Pero está todo bien. Yo lo invité. Si es necesario, yo pago». La respuesta de Lena fue un reflejo de su nobleza, pero Mónica lo vio como un desafío. «¿Invitaste a un hombre andrajoso a sentarse en mi silla? Él necesitaba un corte, y pensé que podría hacer eso por alguien que lo necesitaba», dijo Lena, firme. «Pues entonces estás despedida». El silencio que siguió fue cortante. Lena se congeló por un segundo, después simplemente se quitó los guantes, respiró hondo y miró a Darian. «Puede terminar el corte, Lena», dijo él, mostrando firmeza por primera vez. «No, ahora eres problema de otro salón. Recoge tus cosas, ahora». Darian no respondió. Solo se levantó, miró a Mónica por un instante y salió junto con Lena,
que limpiaba las lágrimas antes de que cayeran. Afuera, el sol pegaba fuerte. «Perdón por esto», murmuró ella. «No tienes de qué disculparte», respondió Darian. Y en ese instante, mientras caminaban en silencio por la calle principal de Willow Creek, Lena no sabía, pero estaba al lado de uno de los hombres más poderosos de América. Y él acababa de tomar una decisión. El sonido de las puertas cerrándose tras ellos aún resonaba en la mente de Lena cuando ella y Darian llegaron a la acera. Ella intentaba disimular la emoción, pero no conseguía contener la mezcla de humillación, frustración y miedo. Su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler y mantener el coche funcionando. Ser despedida significaba el colapso total de su vida ya ajustada. Aún así, mantuvo la cabeza erguida. Darian la observaba con atención. Él conocía esa mirada. Era la misma que veía reflejada en el espejo años atrás, cuando era solo un joven negro intentando sobrevivir en un mundo que ya lo había descartado antes, incluso de darle una oportunidad. ¿Tienes a dónde ir ahora?, Darian preguntó, con voz calmada. Solo necesito pensar, ella respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Caminaron hasta un banco de plaza frente a la iglesia central de la ciudad. Darian se sentó, cruzó los brazos y miró al cielo claro. «¿Sabes?», dijo él, «yo crecí aquí, pero esta ciudad siempre tuvo dificultad para ver valor donde no hay estatus, y aún así, son personas como tú las que mantienen este lugar en pie». Lena giró el rostro, sorprendida. «¿Creciste en Willow Creek?». Él asintió. «A unas pocas manzanas de aquí. Mi padre era barbero. Mi madre daba clases de inglés en la escuela pública». Antes de que ella pudiera preguntar más, algunas personas comenzaron a acercarse. Una señora que había pasado por el salón más temprano se aproximó primero, con expresión indignada. «Lena, ¿aquello fue verdad? ¿Te despidió por dar un corte gratis?». «Sí, así fue», respondió Lena, encogiéndose de hombros. «Increíble», murmuró la señora. Otros curiosos comenzaron a reunirse alrededor. En pocos minutos, había una pequeña multitud murmurando entre sí. Y aunque Lena no quería ser el centro de atención, la noticia ya corría suelta. Alguien filmó un pedazo de la discusión en el salón. Otro ya publicaba en las redes sociales locales. Darian permaneció en silencio, observando cómo la injusticia se extendía como fuego seco. No movió un dedo. No necesitó hacerlo. La gente comenzaba a moverse sola. Una camarera del café vecino ofreció un vaso de agua. Un mecánico que siempre se cortaba el cabello con Lena dijo que nunca más pisaría el Hart's Studio. Y así, en cuestión de minutos, lo que parecía una pérdida irreversible se transformaba en un movimiento espontáneo de apoyo e indignación. Lena aún estaba intentando procesar todo cuando una camioneta negra se detuvo frente a la plaza. De ella salió un hombre bajo, de traje oscuro y mirada determinada. Era Elliot Brand, el alcalde de la ciudad. Siempre político, siempre atento a lo que podría convertirse en noticia, y aquella mañana ya lo habían etiquetado en 3 publicaciones diferentes. Sabía que necesitaba actuar. «¿Señorita Hart?» «Sí, me enteré de lo ocurrido, y vine personalmente a entender qué sucedió». «Sucedió que ser amable cuesta caro en esta ciudad», respondió Lena, sin rodeos. Darian permaneció sentado, solo observando. El alcalde desvió los ojos hacia Darian, como quien siente que está frente a alguien que no encaja allí, pero no lo reconoció. «Lamento profundamente, Lena. Esta ciudad necesita personas como tú». «Ella necesita más que lamentos», replicó una señora detrás. «Ella necesita justicia», dijo otra voz. El coro aumentaba. Era imposible ignorarlo. El alcalde entonces pidió que todos se calmaran y prometió hablar con la dueña del salón. Pero ya era demasiado tarde para contener lo que estaban haciendo allí. Un movimiento de cambio, sin líderes, solo con verdad. Darian miró a Lena una vez más. «Si tuvieras tu propio salón, ¿qué harías diferente?». Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. «Haría todo diferente. Traería gente de verdad, daría espacio a quien tiene talento, no apariencia, y crearía un lugar donde nadie fuera despedido por hacer el bien». Darian asintió despacio. Era todo lo que necesitaba oír. Aquella misma noche, él haría una llamada. Y al día siguiente, Lena Hart recibiría una propuesta que lo cambiaría todo. Pero por ahora, ella solo sabía que había perdido el empleo y ganado la ciudad. La noche llegó temprano a Willow Creek. El cielo se puso rosado por algunos minutos antes de sumergirse en un azul profundo y silencioso. Lena estaba sentada al borde de la cama en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad.
la mirada perdida en algún punto de la pared. Los acontecimientos del día resonaban en su mente como una pesadilla repetida. La voz fría de Mónica, las miradas en el salón, el momento exacto en que se dio cuenta de que, una vez más, hacer lo correcto costaba demasiado caro. Las luces débiles del lugar revelaban la simplicidad de la vida que llevaba. Muebles usados, cortinas improvisadas, pero todo limpio, todo cuidado con el mismo celo que ella dedicaba a los clientes. Del otro lado de la ciudad, Darian Cole estaba sentado en una suite en el último piso del único hotel de lujo de la región. El contraste era evidente, pero él mantenía la sobriedad de siempre. Tomó el celular e hizo una llamada. Benny, es hora. Llama al equipo jurídico y a la fundación. Necesito registrar un nuevo CNPJ mañana. Nombre, Heart and Soul Studio. ¿Es una adquisición, señor? No, es un regalo. Pero vamos a hacerlo bien. Contrato de donación, inversiones y respaldo fiscal. Quiero todo legalizado. Y discreto. Benny, su asesor de larga data, no se extrañó. Conocía bien el corazón de Darian, y sabía que cuando encontraba a alguien como Lena, algo mayor estaba por nacer. A la mañana siguiente, Lena despertó con el celular vibrando. Un mensaje desconocido decía: Buenos días, Lena. Recibe esta dirección a las 10 horas. Hay alguien que quiere verte. No te preocupes, no estás sola. Desconfiada pero curiosa, se puso sus mejores vaqueros y la única blusa formal que tenía. Cogió la bicicleta, se recogió el cabello con prisa y se dirigió al lugar indicado. Era un antiguo almacén de esquina, que solía ser un depósito de flores en los años 90. Cuando llegó allí, encontró la puerta entreabierta y al empujarla, se encontró con Darian. Ahora de traje, cabello perfectamente alineado y con un brillo en los ojos que ella no reconoció de inmediato. Buenos días, Lena. Ella se detuvo, sin saber si era una broma o una trampa. Darian, o señor Cole, como algunos me llaman en el mundo corporativo, dijo él con una leve sonrisa. ¿Tú no eres solo un cliente? Aquel día lo era, pero hoy quiero ser alguien que cree en tu talento. Lena apenas podía procesarlo. Miraba el almacén vacío, las luces recién instaladas, y comenzaba a entender. Aquello era real. Compré este espacio a tu nombre. Será el nuevo Heart and Soul Studio. Tú lo liderarás. Tendrás autonomía, equipo, equipamientos y una cuenta con capital inicial para 6 meses. Todo tuyo. ¿Esto es un regalo? Es una inversión en el tipo de gente que este mundo necesita. Y más, todo beneficio neto ayudará a jóvenes de la ciudad a aprender estética y emprendimiento. No solo cortarás cabello, Lena, transformarás destinos. Ella rompió en lágrimas sin poder decir una palabra. Darian entonces puso en sus manos un sobre con los documentos. Te despidieron por ser demasiado buena. Ahora serás dueña de algo, por ese mismo motivo. Ella apretó el sobre contra el pecho. En aquel momento, Lena entendió que estaba frente a alguien que veía más allá de las apariencias. Y lo que antes era dolor, ahora era semilla. El almacén era demasiado grande para los sueños pequeños que Lena aún llevaba. En la primera noche, se quedó sentada en el suelo frío, sola, con los documentos en mano, rodeada por cajas cerradas con equipos nuevos y estanterías por montar. Todavía parecía irreal. Había ganado un salón entero. No un empleo. Un salón. Lo que para otros sería un golpe de suerte, para ella era una avalancha emocional. Nunca nadie había apostado tanto por ella. Y por eso, el miedo crecía en la misma proporción que la oportunidad. A la mañana siguiente, Lena se puso el delantal nuevo con el logotipo del Heart and Soul Studio bordado. Valiente pero ansiosa, limpió cada rincón del espacio. Instaló los espejos, probó los lavabos, organizó los productos recibidos. Todo nuevo, profesional, impecable. Pero había algo en su corazón que no se ajustaba con facilidad. El peso de la responsabilidad, el miedo a decepcionar. El fantasma de Mónica Pritchard aún rondaba su mente con frases como: no tienes visión, nunca pasarás de asistente, eres demasiado buena para mandar a alguien. Pero las palabras de Darian aún resonaban también. No vas solo a cortar cabello, Lena, vas a transformar destinos. Era difícil de creer, pero algo en ella se negaba a retroceder. Aquella tarde, abrió las puertas por primera vez. No había campaña, ni cartel nuevo, solo el coraje expuesto en la puerta de vidrio. El primer cliente fue un señor mayor llamado Mr. Harlan. Él se había cortado el cabello con Lena desde los 75 años, y ahora, a los 81, fue el primero en sentarse en la silla del nuevo salón.
Siempre dije que merecías un lugar propio, comentó él, con voz entrecortada. Ahora es nuestro, respondió Lena, sonriendo mientras recortaba las canas. Luego vino una joven madre con 2 hijos, después una adolescente que quería trenzas para el baile de la escuela. Y así, sin anuncio, sin estruendo, el salón comenzó a respirar. En menos de una semana, Lena ya tenía clientes suficientes para mantener las cuentas, pero lo que más llamaba la atención era el ambiente del lugar. Diferente, ligero, con música baja, olor a lavanda y conversación sincera. Era más que un salón, era un refugio. Mientras tanto, Mónica Pritchard observaba desde lejos, incómoda. Al principio, pensó que era solo un intento más de fracaso de quien despreciaba. Pero cuando se dio cuenta de que algunos de sus clientes más fieles estaban cambiando de dirección, algo dentro de ella comenzó a hervir. Lena no tiene estructura para mantener esto. Ella caerá. Ellos siempre caen, murmuró entre dientes. Lo que Mónica no sabía era que Lena ya no estaba sola. Darian mantenía una red silenciosa de apoyo, marketing orgánico, consultoría financiera, contabilidad. Todo fluía entre bastidores para que Lena solo necesitara hacer lo que sabía mejor: cuidar personas. En la ciudad, los rumores se multiplicaban. Unos decían que Lena había ganado la lotería, otros que estaba siendo financiada por un amor secreto, pero nadie, excepto ella y Darian, sabía la verdad. Y eso mantenía las cosas bajo control. Lo último que él quería era convertirse en el foco. El foco era Lena y lo que ella representaba, pero con el éxito emergente surgían también nuevas presiones. La lista de espera aumentaba, y con ella, la exigencia interna. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿No estaría yendo demasiado rápido? ¿Sería apenas una ola pasajera? Aquella noche, sentada sola de nuevo en el salón ya vacío, Lena lloró. No de tristeza, sino de cansancio y miedo, porque incluso realizando el mayor sueño de su vida, ella aún sentía que algo podría derrumbarse en cualquier momento. Pero afuera, una fila silenciosa ya comenzaba a formarse para el día siguiente. El éxito del Heart and Soul Studio comenzó a incomodar de una manera que ya no podía ser ignorada. En menos de un mes, la pequeña esquina olvidada del barrio sur de Willow Creek se había convertido en el centro de un movimiento sutil, pero poderoso. La gente comenzó a decir que ya no iba al salón solo para cortarse el cabello. Iban para ser escuchados, para ser vistos, para recordar que aún había espacio para la humanidad en un mundo que ya andaba demasiado deprisa. La fila en la puerta crecía cada mañana, y con ella las miradas de envidia y los comentarios disimulados. Del otro lado de la ciudad, Mónica Pritchard concertaba reuniones urgentes con su equipo. Intentaba revertir el declive de su imperio. Ofrecía descuentos, combos, cortes promocionales, pero nada funcionaba. La gente no quiere precio, quiere propósito, dijo una de sus empleadas antes de ser despedida. Lo que Mónica aún no sabía es que lo que Lena ofrecía no estaba a la venta. Era autenticidad, algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Mientras tanto, Darian acompañaba todo a distancia. Él sabía cómo actuaba el poder cuando se sentía amenazado. Mónica era apenas el primer síntoma. La élite de la ciudad, formada por empresarios, políticos locales y nombres influyentes que siempre dictaron las reglas, comenzaba a comentar demasiado sobre aquel salón alternativo, la peluquera que creció demasiado rápido, el extraño patrocinador invisible. Y aunque nadie aún supiera quién era él, Darian comenzaba a sentir el movimiento de los engranajes detrás de las cortinas, y él sabía exactamente cómo jugar aquel juego. Una tarde, Lena recibió una carta anónima en el buzón del salón. No todo éxito viene de mérito. Cuidado con lo que parece demasiado bueno. Ella la leyó 3 veces. La letra era fina, sin firma. En el fondo, ella sabía. El mundo estaba comenzando a querer derribar lo que no entendía. Aquella noche, Darian apareció en el salón después del horario de trabajo. Llevaba una bolsa de papel en la mano. Trajo comida china y 2 refrescos. «Hora de conversar», dijo, mientras acercaba una silla. Lena, aún con el delantal manchado de tinte, se sentó sin entender. «Recibí esto hoy», dijo, entregándole la carta. Él la leyó, con la mirada fija. Después sonrió con una calma que la desarmó. «Felicidades. Oficialmente has incomodado al sistema». Ella rió nerviosa. No era eso lo que quería, pero era inevitable. Gente que hace lo correcto sin pedir permiso siempre remueve donde el poder está escondido. Darian, por primera vez, contó a Lena más de su pasado. Habló del padre barbero que era constantemente ignorado,
de la madre que enseñaba a niños pobres con libros donados, de los días en que vendía limonada para pagar materiales de estudio. Habló también del momento en que, a los 23 años, fundó su primera startup en la residencia de la universidad, y de cómo, después de hacer su primera venta millonaria, prometió nunca olvidar quién lo ayudó sin pedir nada a cambio. Eres ese tipo de persona, Lena. Ayudas antes de saber si alguien merece, y es por eso que esta ciudad no está preparada para ti. Pero ella lo interrumpió. ¿Y tú, Darian? ¿Estás preparado para ser visto? Él desvió la mirada. No se trata de mí. Nunca lo fue. Al día siguiente, un pequeño periódico comunitario publicó un artículo de portada. Peluquera transforma almacén abandonado en refugio de esperanza. Conoce a la mujer detrás del salón que conquistó Willow Creek. El reportaje se viralizó. Y fue así como Lena se convirtió no solo en una emprendedora, sino en un símbolo. Con el crecimiento acelerado del Heart and Soul Studio, lo que antes era apenas una molestia, se convirtió en una amenaza directa para Monica Pritchard y sus aliados. Su salón, antes el más solicitado de Willow Creek, ahora apenas cubría los gastos. Los asientos vacíos parecían burlarse de ella cada día. El nombre de Lena estaba en todas las conversaciones, desde el mercado hasta los bancos de la iglesia. Y eso, para Mónica, era intolerable. No bastaba competir, era necesario eliminar. Fue entonces que decidió actuar. No con marketing, no con innovación, sino con veneno. En la penumbra de una lujosa sala de reuniones, Mónica se encontró con dos empresarios influyentes de la ciudad y un abogado local. Ella está creciendo demasiado y demasiado rápido, decía Mónica mientras revolvía la cucharilla en el café. La gente adora las historias bonitas, pero también adora los escándalos, respondió uno de los hombres. ¿Podéis conseguir algo que manche su reputación? Toda persona tiene un punto débil, y si ella no lo tiene, nosotros inventamos uno. El plan nació allí. Una inspección sorpresa, una denuncia anónima, una trampa burocrática para desestabilizar a Lena. Viejo truco en ciudades pequeñas. 3 días después, Lena recibió una visita inesperada de la vigilancia sanitaria. 4 hombres de chaleco oficial entraron en el salón durante la atención a una señora mayor. Estamos aquí para una inspección. Recibimos una denuncia de uso indebido de productos y ausencia de licencia para actividades cosméticas específicas. Ella se quedó sin reacción por algunos segundos. Nunca había enfrentado algo así. Mis documentos están en orden. Está todo en los archivos del ayuntamiento, respondió con firmeza. Ya veremos, dijo el inspector con una mirada cínica. El ambiente, antes alegre, se volvió tenso. Los clientes observaban en silencio, pero nadie salió. Al contrario, algunos comenzaron a grabar. Aquella misma noche, el vídeo de la inspección llegó a las redes sociales de la ciudad con la leyenda: cuando hacen de todo para destruir a quien solo intenta hacer el bien. La publicación explotó en comentarios y compartidos. Las personas comenzaron a contar sus propias historias de injusticia en la ciudad. Mónica, al ver la repercusión negativa, se enfureció. ¿Quién está detrás de esto? Ella no puede haberse levantado sola. Fue ahí donde comenzó la desconfianza. Y las miradas se volvieron hacia aquel hombre misterioso que siempre aparecía al lado de Lena. Darian, por su parte, solo observaba los acontecimientos con la tranquilidad de quien conoce el tablero y ya ha anticipado los movimientos. Él sabía que la élite intentaría atacar a Lena. Sabía también que, al provocar al pueblo, estarían cavando su propia tumba. Entonces decidió jugar la siguiente ficha. A la mañana siguiente, un comunicado oficial fue divulgado por la Fundación Cole para el Desarrollo Social. Estamos lanzando el programa Renacer, una iniciativa para apoyar a emprendedores locales que sufrieron represalias, discriminación o sabotaje. Y tenemos el orgullo de anunciar a Lena Hart como nuestra primera embajadora y mentora regional. La revelación cayó como un rayo en Willow Creek. La identidad de Darian Cole fue finalmente expuesta, ya no como el hombre de la sudadera, sino como el billonario filántropo que cambió el rumbo de una ciudad con un gesto silencioso. Mónica se quedó en shock. ¿Era él todo este tiempo? Sí, era él. Y ahora todo había cambiado. Aquel mismo día, Lena recibió cientos de mensajes de apoyo. Personas de otras ciudades comenzaron a seguirla, a preguntar sobre el programa, a querer aprender con ella. Y mientras el mundo finalmente veía su luz, Lena comprendía algo profundo. No era ella quien había entrado en el juego de ellos. Eran ellos quienes habían subestimado el tipo de revolución que comienza con un simple corte de cabello. Willow Creek
nunca fue un lugar de cambios rápidos. Era una ciudad atada a las tradiciones, a las mismas familias en el poder, a los mismos nombres en las placas y en los discursos del ayuntamiento. Pero ahora, todo esto estaba derrumbándose. Bastaron dos nombres nuevos, Lena Hart y Darian Cole, para remover los cimientos de décadas de control silencioso. La revelación de la participación de Darian causó un terremoto social. Algunos lo reverenciaron como un héroe que volvió para arreglar las heridas de su ciudad natal. Otros lo acusaron de querer politizar la economía local con asistencialismo disfrazado de filantropía. Pero la opinión que más importaba era la de Lena. Y ella, por primera vez, tenía miedo. Darian, no sé lidiar con esto. Yo cortaba cabello, conversaba con la gente, sonreía. Ahora hay cámaras, hay prensa, hay gente esperando respuestas. Darian, sentado frente a ella en la oficina recién reformada del salón, cruzó los brazos y respondió con calma. No fuiste elegida, Lena. Fuiste percibida. La gente finalmente vio quién eres. ¿Y si fracaso? Entonces fracasa intentándolo. Pero no retrocedas. 2. Lena comenzó a ser invitada a eventos, ruedas de conversación, entrevistas en radios locales. Su presencia era solicitada en escuelas, centros comunitarios e incluso en foros de emprendimiento. Cada vez que hablaba, temblaba por dentro. Pero algo mágico sucedía. La gente escuchaba, porque su voz no venía de un guión. Ella hablaba como quien sintió en carne propia lo que era ser invisible. Hablaba como quien no tenía el apellido correcto, pero tenía el corazón en el lugar correcto. Mientras tanto, Monica Pritchard no aceptaba el nuevo orden. Intentó reinventarse, contrató influencers locales, reformó el salón entero, pero nada traía a los clientes de vuelta. El pueblo ya había hecho su elección. Se está convirtiendo en una santa, refunfuñaba Mónica a sus aliados. No, se está convirtiendo en algo que tú nunca fuiste. Necesaria, respondió uno de ellos antes de salir de la sala. La ciudad comenzó a dividirse. De un lado, los que veían a Lena como símbolo de progreso, inclusión y empatía. Del otro, los que sentían que el viejo poder estaba siendo desafiado, y que eso era peligroso. Las redes sociales locales se convirtieron en campos de batalla, y en medio de todo esto, Lena intentaba no perderse. Fue Darian quien la alertó. Ahora que te han puesto en un pedestal, intentarán derribarte de él. Es así como funciona el sistema. ¿Y qué hago? Continúas, porque tu fuerza no está en la imagen. Está en lo que haces cuando nadie está mirando. En una noche especial, la escuela secundaria de Willow Creek realizó un evento llamado El futuro es ahora. Era la primera vez que una mujer de la ciudad, sin diploma universitario, sin conexiones políticas, era invitada a hablar como oradora principal. Cuando Lena subió al escenario, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas, hubo un instante de silencio total. Y entonces ella habló. Dijeron que yo era solo una peluquera. Y lo soy. Pero ser solo, alguien nunca debería ser un insulto. Lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestro tiempo, importa. Y si alguien me dijo, no, porque fui demasiado buena, es porque el mundo necesita desesperadamente más gente buena. El público aplaudió de pie. No por obligación, por identificación. En el público, Darian sonrió en silencio. Lena no lo sabía aún, pero estaba a punto de ser invitada a algo aún mayor. Liderar un nuevo proyecto nacional de la Fundación Cole, conectando emprendedores de comunidades desfavorecidas en todo el país. Y esta vez, ella no podría decir no. En la mañana siguiente al evento de la escuela, la bandeja de entrada de Lena explotó. Mensajes de felicitaciones, invitaciones para conferencias en otras ciudades, peticiones de entrevistas. Pero entre todos los correos, había uno que llevaba el peso del cambio. Señora Hart, nos gustaría invitarla a asumir la dirección regional del nuevo programa de la Fundación Cole, conectando emprendedores periféricos en todo el país. Su impacto local nos ha inspirado. Ahora queremos su liderazgo a escala nacional. El correo estaba firmado por un consejo entero. La propuesta era clara. Lena sería la primera mujer, sin formación académica tradicional, en liderar un proyecto de impacto social con presupuesto millonario. Tendría estructura, equipo, poder de decisión. Pero también tendría que dejar Willow Creek. Lena cerró el ordenador y se quedó en silencio. Durante años, su mundo cupo dentro de una silla de salón, una tijera y dos brazos dispuestos a cuidar de quien nadie quería cuidar. Ahora, le pedían que expandiera esto al país entero. La idea era hermosa. Oportunidad única.
Pero el miedo, una vez más, apareció. ¿Y si me pierdo en el camino? ¿Y si no estoy preparada? ¿Y si todo esto es demasiado grande para mí? Darian apareció al final del día. Él ya lo sabía. Había leído el correo antes incluso que ella. «Te están ofreciendo alas, Lena», dijo, sentándose en el mismo sofá donde ella ya había llorado tantas veces. «Pero mis raíces están aquí. Nadie dijo que necesitas arrancar las raíces para volar». Ella lo miró, confusa. «Puedes expandir, construir, inspirar, pero puedes mantener el heart and soul aquí. Puedes entrenar a alguien, puedes dejar un legado, y cuando vuelvas será más grande de lo que encontraste. Y si digo que no, no serías menos brillante. Pero sé que el mundo te necesita fuera de aquí, también. No por mí, por la próxima Lena». Mientras tanto, la ciudad reaccionaba en oleadas. Parte de la población celebraba la noticia. Finalmente, alguien de la Tierra ganaba el mundo, sin cambiar de identidad, sin bajar la cabeza. Pero otra parte comenzaba a murmurar. «Va a olvidarse de nosotros. Se le ha subido a la cabeza. ¿Quién se cree que es?». Los mismos que antes la exaltaban, ahora mostraban resistencia. Era el ciclo natural del ascenso. El mundo ama cuando vences, hasta el momento en que vences demasiado. El salón se convirtió en un punto de encuentro. Gente llorando, gente pidiendo que no se fuera, gente ya trayendo currículums para sustituirla. Lena los escuchó a todos, uno por uno, y después volvió a casa sin decir si aceptaría o no. En la madrugada, escribió una carta, no para el consejo, sino para sí misma. «Lena, si un día olvidas quién eres, vuelve al principio. Vuelve a la mirada de Jason, el veterano que solo quería un corte de pelo. Vuelve a la chica que perdió el trabajo por ser amable. Vuelve al suelo del almacén vacío. Y recuerda, no pediste esto, pero esto te eligió». Dobló el papel, lo puso en el bolsillo de la bata y se fue a dormir. A la mañana siguiente, volvió al salón. Y por primera vez, vio una nota anónima en la puerta. «No eres solo nuestra peluquera, eres nuestra respuesta». Fue cuando entendió. Tal vez no se trataba de elegir entre quedarse o irse. Tal vez era hora de sembrar en los dos lugares al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Lena llegó al salón más temprano que de costumbre. No había clientes, ni equipo. Solo ella, el silencio y el sol naciendo entre las amplias ventanas. Caminó por el salón como quien se despide y, al mismo tiempo, inaugura algo nuevo. Tocó los espejos, se sentó en las sillas de corte, encendió las luces una a una, como si cada gesto fuera parte de un ritual. En el bolsillo de la bata aún estaba la carta que escribió la noche anterior, y fue con ella en la mano que Lena tomó el móvil y finalmente respondió al correo de la Fundación Cole. «Acepto, pero con una condición. El Heart and Soul permanece vivo, en Willow Creek, con las raíces que me formaron. Porque no se trata solo de mí, se trata de lo que podemos dejar plantado para los siguientes». El mensaje fue enviado a las 7:12 de la mañana. A las 7:13, un equipo de la fundación ya se movilizaba para construir el plan de transición. Darian recibió la confirmación mientras veía las noticias desde una suite en Nueva York. No sonrió, solo cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que Lena ahora llevaba algo mayor que un título. Ella era símbolo, camino, puente, y eso era más poderoso que cualquier currículum. En la semana siguiente, Lena hizo un anuncio público. La plaza central se llenó. Ella subió a un pequeño escenario improvisado, sin micrófono, pero con la voz firme. «Hoy estoy diciendo sí a algo mayor, pero no me estoy yendo. Estoy avanzando. Willow Creek no está perdiendo una peluquera. Está ganando una red de oportunidades. Y prometo que todo lo que comenzó aquí florecerá desde aquí». La multitud aplaudió. Muchos lloraron. Y al fondo de la multitud, una figura solitaria observaba en silencio. Mónica Pritchard. Mónica no estaba allí por apoyo. Estaba por curiosidad, o tal vez por necesidad. Los meses habían sido crueles con ella. El salón cerrado, el nombre desgastado, los aliados alejados. Por primera vez en años, Mónica sintió el peso de ser irrelevante. Y algo dentro de ella comenzó a ceder. Aquella misma noche, para sorpresa de todos, llamó a la puerta del Heart and Soul. Lena atendió. «¿Puedo hablar contigo?». Lena, con el corazón acelerado, asintió. «Te juzgué mal. No, te subestimé, e intenté derribarte. Lo sé. Solo quería decir que me arrepiento». Lena permaneció en silencio por algunos segundos. Después respondió. «Lo que hagas con ese arrepentimiento es lo que definirá quién eres de ahora en adelante». La conversación duró menos de 5 minutos.
pero fue suficiente para que Mónica saliera de allí diferente. Por primera vez, no se sintió mayor o menor, solo humana. En los días siguientes, Lena comenzó a entrenar a su sucesora, a Mary, una joven de 20 años, negra, hija de inmigrantes, apasionada por la belleza y la justicia. No solo vas a cortar cabello, a Mary, vas a escuchar historias, vas a acoger a gente herida, vas a transformar cada gesto en esperanza. Y a Mary, con los ojos humedecidos, dijo: «Honraré este lugar, Lena, porque me diste más que una oportunidad, me diste un camino». En el último día, antes de su mudanza temporal para liderar el programa nacional, Lena hizo una última cosa. Plantó un árbol en el jardín al lado del salón, para recordar que las raíces no necesitan ser rejas, pueden ser alas disfrazadas. Mientras tanto, Darian preparaba un nuevo proyecto: transformar otras Willow Creeks esparcidas por el país. Y ahora, con Lena como socia, la revolución que comenzó con un corte de pelo tenía una nueva misión: hacer posible lo extraordinario en todos los lugares olvidados por el sistema. 2 meses después, Lena atravesaba el escenario principal de un Congreso Nacional sobre impacto social en emprendimiento. Frente a ella, más de 3.000 personas de todos los rincones del país, jóvenes emprendedores, líderes comunitarios, inversores sociales. Ella usaba un vestido sencillo, con el mismo broche de tijera dorada que siempre llevó desde los días en que barría cabello en el salón de la señora Mónica. El público se silenció. Y Lena, con la misma firmeza de quien ya habló para salones vacíos y plazas llenas, inició su discurso. «Yo no crecí con dinero, crecí con manos que me mostraron cómo cuidar. Fui despedida por un acto de amabilidad. Y, en aquel momento, pensé que lo había perdido todo. Pero hoy entiendo que perder aquello fue lo que abrió camino para que yo ganara el mundo. Porque a veces, lo que parece el fin es solo el inicio de nuestra verdad». Los aplausos tardaron en llegar. Y cuando vinieron, fueron más que ruido. Eran confirmación. El programa que Lena lideraba ya había impactado a 12 ciudades, cada una con su propio Heart and Soul. Ella hacía visitas semanales, conversaba con líderes locales, daba talleres en salones de belleza improvisados, se sentaba en el suelo con adolescentes que nunca habían oído que podrían emprender. En cada esquina, en cada acento, ella dejaba un poco de sí y llevaba un poco de vuelta a Willow Creek. Mientras tanto, Mary mantenía el salón original más vivo que nunca. Ella implementó un programa de cortes gratuitos para ancianos y jóvenes en situación de vulnerabilidad, creó un mural de historias y memorias de los clientes, e inició una asociación con escuelas para enseñar estética como lenguaje de cuidado. Lena, incluso a distancia, hacía cuestión de volver cada mes, y cuando entraba por la puerta de cristal, era recibida con abrazos, no como una celebridad, sino como la vecina que nunca dejó de ser quien era. Mónica, por su parte, reaprendió el valor de comenzar de nuevo. Comenzó a dar clases de administración para mujeres mayores que querían emprender, sin escenario, sin fama, pero con arrepentimiento transformado en acción. Y esto, tal vez, haya sido su mayor victoria. Darian seguía moviendo piezas invisibles por el país. Nunca apareció en portadas de revistas. Rechazaba entrevistas. Pero su impacto era tan tangible como el suelo de madera donde Lena dio su primer corte gratuito. En una tarde cualquiera, él y Lena se encontraron en un café en el interior de Georgia, donde visitaban un nuevo proyecto. ¿Sabías que esto iba a suceder? Sabía que, si te daban espacio, florecerías. Solo me aseguré de no estorbar. Y Lena sonrió. No por arrogancia, sino por gratitud. Ella ahora entendía. Todo lo que pasó, las humillaciones, los despidos, los miedos, habían sido semillas, y ahora todo aquello daba frutos. En la puerta del Heart and Soul Studio original había una nueva placa, hecha de madera esculpida a mano. Aquí comenzó una revolución silenciosa. Bienvenido al lugar donde la amabilidad se convirtió en poder. Porque al final, no fue el dinero lo que cambió vidas, fue el gesto, fue el cuidado. Fue el coraje de no rendirse, incluso cuando el mundo decía que ella era demasiado pequeña para hacer la diferencia. Y es por eso que el verdadero final fue apenas el comienzo.